Señoras y señores, tengo en mis manos la nueva versión del perfume copia del perfume original. Sí, estoy hablando de la nueva versión EDT del Club de Nuit de Armaf, que la han mejorado y, como dato curioso, ha sido más vendido que el propio Creed Aventus. Es la bestia negra y vamos a ir directamente al grano, porque mire que yo este perfume lo conozco bien y no lo tenía, fíjense ustedes, porque yo tenía ya esta copia del Mont Blanc Explorer, que también es una inspiración del mismo Creed Aventus. Entonces me lo voy a sprayar aquí para ver cuál es la diferencia de los dos. Esta nueva versión EDT dicen supuestamente que mejora a las versiones antiguas y que es inclusive más refinado que la versión Eau de Parfum. Quiero explicarle por qué yo no tenía esta versión Intense. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando salieron las copias del Aventus de Creed, este fue uno de los que más me llamó la atención. En los perfumes árabes yo no tenía tanta confianza, pero sí es verdad que este se ganó su fama de ser la verdadera bestia negra del Creed Aventus, porque realmente tenía esa duración, esa potencia y esa long lasting que llaman, que es cuando tú te echas el perfume y te queda en la ropa, en la piel por mucho tiempo. Y lo mejor de eso es que va muy, pero muy cercano al Aventus de Creed. Bueno, este perfume realmente va con esa sensación muy cítrica al inicio, sobre todo cuando tú lo hueles y lo comparas con el de Mont Blanc. El de Mont Blanc ya va desde su salida a ese Creed Aventus. Es como que esa sensación de boom. Tienes un Creed Aventus, amigo. Pero fíjate que es como oler al hierbabuena, que está muy sobrecargado, que a mí no me gusta tanto. En la versión de Zara estaba más a lo terroso. Aquí yo puedo notar que es bien cítrico, pero es una versión bastante brillante y muy potente, lo que podría esto ser interesante para la gente que quiera siempre tener un buen perfume y quiera oler rico. Y bueno, lo más importante es finalizar el día con el perfume, ¿no? Porque no hay nada más malo que tú te coloques un perfume, el perfume se desaparece, se vuelve etéreo, se desparrama durante las altas temperaturas, no te da esa sensación de que tienes perfume. Pero bueno, este perfume, no lo digo yo, ha sido muy vendido y ha sido el más vendido de todas las copias del Aventus de Creed, porque va muy en serio la sensación de tener el mismo perfume. ¿Por qué? Porque aquí los muliaris, los árabes, han hecho un trabajo espectacular haciendo esa imitación o haciéndose ese acercamiento, pero con una calidad indiscutible. Debo mencionar también que el Loewe Essentia Elixir es un gran perfume y va muy, pero muy a la par del Creed Aventus, que yo lo usé y estuve encantado con ese perfume. El Essentia del Elixir está maravillosamente bien, pero es muy caro. Este perfume realmente cuesta $30. Ahí podríamos hacernos la pregunta a estas alturas de la vida: ¿vale la pena comprarte este perfume por $30 y tener esa sensación de que llevas el Creed Aventus, o quieres gastarte $260 comprándote el Creed Aventus? Así que bueno, me voy a dar unos minutitos por aquí por la casa y después vengo para hablarles si realmente el perfume se va a esa zona de Creed Aventus o si realmente está por detrás del Mont Blanc Explorer, que lo tengo aquí y es muy bueno. Amigos, después de varias horas que el sol se ha ocultado, es decir, ha caído la noche, y ya he probado suficiente estos perfumes y quiero decirles que ya tengo una conclusión. Es una conclusión coherente, condescendiente con lo que les voy a decir. Fíjense, el perfume Club de Nuit, cuando se lanzó, fue un perfume muy vendido. Era el perfume a probar de Creed Aventus barato. Sí, es verdad que le subieron muchísimo la potencia para que pudiese durar todo el día, y eso lo hacía un perfume interesante, además porque después del secado se parecía mucho al Creed Aventus. Después Mont Blanc, que es una casa que yo defiendo mucho porque tiene perfumes no rimbombantes, pero sí un perfume que van en su línea, ¿no? De los árabes han aparecido muchísimo haciendo este tipo de copias, ¿no? De inspiraciones, digámoslo así. Pero cuando apareció Mont Blanc, yo dije, mira, creo que puede llevar a cabo un buen perfume por un precio comedido, ¿no? Que un precio que no digas tú siendo tan barato, pero tampoco algo tan caro. Y crearon este que está aquí. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de estos dos? El Club de Nuit, a la hora que yo lo atomizo, justo en la salida, es bastante cítrico. Ya después de una hora y media, 3 horas, el perfume como que comienza a ponerse de pie, ¿no? Es como un animalito de estos que nace y ya por sí solo no puede pararse, ¿no? Entonces, después de 3 horas, ya como que comienza a dar esos primeros pasos y llega muy cerca a ese Creed Aventus. No me malinterpreten, es un perfume bueno, pero trae esa sensación de más limón o más lima, como ustedes lo quieran llamar. Pero si traemos al Mont Blanc a la escena, ya de salida te da una sensación de hierbabuena, un poco más verde en ese estilo, ¿no? En ese estilo, más con esa preponderancia, es lo que lo hace un poquito diferente. A las 2 horas, este perfume ya se asienta, ya se pone serio, ya no anda con jueguitos y proyecta muy bien. Ahora, mis queridos amigos y amigas, mi conclusión es la siguiente: si tú no sabes o nunca has usado este tipo de aromas,
Yo creo que puedes irte por la Club de Nuit si es que no quieres gastar tanto dinero. Escúchame bien, si no quieres gastarte tanto dinero y esto, perfume árabe, hay en tu tienda, hay por ahí, cómprate el Club de Nuit, la versión EDT, la nueva, porque la nueva la han mejorado un poquito con respecto a la primera que salió, que era muy potente. Es un perfume que vale la pena por $30. Ahora, si tienes una perfumería cerca de tu casa y encuentras esta de Montblanc, te lo voy a decir como argentino, cómpratela. Mira, es que la calidad que te han entregado aquí en los materiales supera a la del Club de Nuit. Por eso. Pero si tengo que escoger entre estos dos, para mí el favorito es el Montblanc. Solo por el detalle de los mejores materiales utilizados aquí y porque el secado es un poco más dulce y sale a relucir esa piña que tanto nos gusta. Solo por eso. Esa es mi conclusión el día de hoy o la noche de hoy. Si es de día para ustedes, muy buenos días. Si es de tarde, muy buenas tardes. Y si es de noche, por favor que descansen bien. Antes de dormir, déjenme un comentario para saber cómo les está gustando los videos. Y nos vemos en la próxima, donde voy a hablar de este perfume que me cambió la vida a primer olfato. Después les muestro y hablo de ello. Muchas gracias por ver este video. Chao. Estamos en vivo.